Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 12 y 13. Aquí una vez más David hablando con su hijo Salomón, quien próximamente habría de heredar el trono en Israel. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Como se avisó hace un momento, nosotros continuamos en nuestra serie sobre la teología del trabajo, tratando en este momento específicamente con la prudencia en los negocios. Y como pudimos ver hace unos domingos atrás, en el texto que acabamos de leer encontramos primeramente algunas enseñanzas acerca de la naturaleza y necesidad de la prudencia. Y en ese punto vimos básicamente tres cosas. En primer lugar, vimos que es Dios quien da la prudencia. Dice David a su hijo, Jehová te dé entendimiento y prudencia. Aquí no estamos hablando de una astucia natural. Aquí no estamos hablando de una capacidad inherente al ser humano. Después de la caída del hombre, el entendimiento se entenebreció y por lo tanto no hay mayor necedad que confiar en nuestra propia prudencia. Por eso Dios nos dice en su palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y David, reconociendo que esa prudencia no es natural, que esa prudencia no es inherente al ser humano, David le dice a su hijo, Jehová te dé entendimiento y prudencia. Es Dios quien da la prudencia. En segundo lugar, vimos que esa prudencia es conforme a la ley de Dios. Dice David, que Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Así que esa prudencia no consiste en esa astucia pecaminosa que poseen algunos, la cual consiste en la capacidad de engañar a los demás. Y vamos a repetir eso vez tras vez en estos estudios sobre el trabajo. La capacidad de engañar a los demás no se llama prudencia, se llama estafa. Un individuo que sabe cómo engañar al Estado, pagando menos impuestos de lo que debe, y cómo engañar al consumidor, no es un negociante astuto, es un ladrón. Y la Biblia dice, no robarás. La prudencia que Dios da está encerrada en los límites de su santidad. Así que el hombre prudente sabe hacer negocios en el tiempo más apropiado y usando los mejores medios. Y a través de esa sabiduría, el negociante prudente prospera. Pero todo eso en el marco de una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y en tercer lugar, vimos que esta prudencia es necesaria para la prosperidad. David dice en el versículo 13, entonces, como una condición, entonces serás prosperado. Solo los prudentes tienen derecho a esperar razonablemente la bendición de Dios, y no únicamente en los negocios, sino en todas las demás áreas de su vida. Un hombre imprudente no prosperará en nada de lo que haga. Luego de haber enfocado estos aspectos generales de la prudencia, pasamos hace unos domingos atrás a considerar, en segundo lugar, los casos particulares en que esta prudencia debe ser ejercida. Vimos en primer lugar que debemos ser prudentes en adquirir un dominio cada vez más amplio de nuestra vocación u oficio. Un hombre prudente nunca termina de aprender. Él siempre está tratando de desarrollar las habilidades y talentos que el Señor le ha dado para su vocación u oficio. En segundo lugar, vimos que debemos ser prudentes al elegir las diferentes circunstancias que competen a nuestro trabajo. El lugar donde vamos a hacer negocio, el tiempo más apropiado para hacerlo, las personas con las que nos vamos a asociar en nuestros trabajos, etc. En tercer lugar, debemos ser prudentes en proporcionar los asuntos que competen a nuestra vocación de acuerdo a nuestras capacidades físicas y mentales. En otras palabras, es cierto que Dios nos ha dado capacidades físicas, capacidades mentales para desempeñar nuestra vocación, pero debemos recordar, hermanos, que esas capacidades no son infinitas. Esas capacidades llegan a un límite y por lo tanto debemos ser prudentes en no sobrepasar los límites que Dios nos ha dado.
en el trabajo, ni física ni mentalmente. En cuarto lugar, debemos ser prudentes en regular nuestros gastos de acuerdo con nuestro nivel adquisitivo. Es decir, no trates de aparentar lo que tú no eres. Conténtate con tu condición, no te acomplejes por ella, no te sientas triste si en la situación en que Dios te ha colocado es una situación de pobreza, porque ser pobre no es un delito. Conténtate con gastar de acuerdo a tu nivel adquisitivo. Y ahora en quinto lugar vamos a ver que debemos ser prudentes en inspeccionar frecuentemente el estado de nuestros negocios. En quinto lugar, debemos ser prudentes en inspeccionar frecuentemente el estado de nuestros negocios. Y aquí debo decir, hermanos, que una de las características que más hermosean la Escritura es el balance que nosotros encontramos en ella. La belleza es un problema de balance. La Biblia es hermosa precisamente porque es un libro balanceado. Nosotros los hombres, en cambio, y sobre todo después de la caída, tendemos a ser desbalanceados en el manejo de nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos hombres se ocupan de tal modo en sus negocios terrenales que descuidan casi por completo los asuntos espirituales. Ellos están tan ocupados en sus negocios terrenales que parece que ellos realmente no creen que existe un alma que cuidar y un cielo el cual alcanzar, mientras que otros se van al extremo de descuidar los negocios terrenales con la excusa de que están ocupados de lleno en aquellas cosas que tienen que ver con la piedad. Ellos no tienen tiempo para trabajar porque se pasan la vida orando, leyendo la Escritura, meditando en la palabra del Señor y por lo tanto no trabajan. Ese es el otro extremo. En la mentalidad de estos hombres existe un divorcio irreconciliable entre lo espiritual y lo terrenal. Pero cuando vamos a la Escritura no encontramos ese divorcio. Todo lo contrario. En la Escritura encontraremos en ese sentido un balance perfecto. Por eso vemos que el mismo hombre que en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, escribió: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ese mismo hombre escribió en Proverbios capítulo 27, versículo 23, aconsejando al hombre que se ocupe con diligencia en inspeccionar el estado de sus negocios. Proverbios capítulo 27, versículos 23 al 24. Por un lado, teme a Jehová, guarda sus mandamientos, este es el todo del hombre. Y por el otro lado, Proverbios 27, 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y debo decir aquí que aquí no se está hablando a un estudiante de un colegio pastoral ni a un ministro. Aquí se está hablando de un hombre que está en el campo con ovejas que berrean, de las que tienen 4 patas y tienen lana. Y dice aquí: sé diligente, oh pastor de ovejas, en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Salomón no concebía la vida del hombre piadoso como una vida dedicada por entero a la inactividad y a la contemplación. Él sabía que Dios ha dado a todo hombre una vocación, que todos tenemos una labor que realizar en este mundo. Por tanto, dice aquí que todo hombre debe dedicarse con diligencia, no solo a conocer su llamamiento, para saber a qué fue que Dios lo llamó, cuál es su vocación, sino también a gastar sus energías en el desempeño de dicho llamado. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Así que, hermanos, no existe tal divorcio entre lo terrenal y lo espiritual. Por ejemplo, David escribió en el Salmo 1 que el hombre bienaventurado es aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sin embargo, ¿qué se dice del rey David en Hechos capítulo 13, versículo 36? Se nos dice que durante su existencia en este mundo, David sirvió a su generación según la voluntad de Dios.
Es decir, que el hombre que escribió en el Salmo 1, que el piadoso medite en la ley de Jehová de día y de noche, no fue un hombre que se retiró a un monasterio a meditar en la ley del Señor sin impedimentos, no. Él podía servir a Dios y servir a los hombres en la vocación a que Dios le había dado. Pero como David vivía su vida en el marco de los principios de la ley de Dios, este hombre constantemente estaba conectando su vocación terrenal con los principios bíblicos. Y de esa manera, aún en el desempeño de su labor, meditaba en la ley de Dios de día y de noche. Hermanos, David no vivió en un monasterio. David era rey de una de las naciones más poderosas de su época. Un hombre que tenía millones de súbditos que gobernar, muchos problemas de Estado que tratar, muchas naciones enemigas de las cuales defenderse. Era un hombre ocupado. David no era un vago, no era un perezoso, era un hombre que tenía su vida llena de actividades y de actividades de mucho peso. Pero él dice, bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche, no el que aparta 15 minutos por la mañana para hacer su devocional y ya. No aquel individuo que cuando termina de leer la escritura la deja en la mesita de noche y allí deja también su piedad, sino un individuo que se lleva su piedad consigo y se pasa el día completo en su vocación, trabajando con su familia, ocupándose de sus responsabilidades, pero en el marco de los principios escriturales. Ese es el hombre bienaventurado. ¿Cuál es entonces el consejo de la Escritura? Inspecciona frecuentemente cómo van los asuntos relacionados con tu negocio. Hermano, eso no es carnal, eso es prudencia. En ese sentido debemos imitar el ejemplo de Booz. Si vamos al libro de Ruth, vamos a ver que Booz era un hombre rico y un hombre piadoso. Sin embargo, cuando leemos este pequeño libro, y espero que todos lo lean antes de llegar al cielo para que no se encuentren con su autor y se avergüencen, este pequeño libro de Ruth tiene muchos principios interesantes. Y vamos a ver allí que a pesar de que Booz era un hombre rico y piadoso, era un hombre diligente con el cuidado de su hacienda. En otras palabras, este hombre no vigilaba sus negocios a control remoto. Él conocía cada movimiento y cada cosa que ocurría en su campo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 4 al 5, vemos cómo Noemí, la suegra de Ruth, la envía al campo de Booz a recoger espigas. Y dice en el versículo 4, y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Había una relación muy buena entre Booz y sus empleados. Estos hombres no pensaron en el fondo de su corazón, oye, está hipócrita ahora. Llega del campo a decir, Jehová te bendiga, después que nos explotan. No, había una relación muy buena entre Booz y sus siervos, una relación de respeto, pero al mismo tiempo una relación de cariño. Y dice en el versículo 5, y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¡Qué interesante! Booz llega de Belén, él tiene posiblemente decenas de trabajadores en su campo, pero él pudo distinguir que había una extraña entre ellos. ¿Cómo se dio cuenta Booz? Él tenía un mayordomo que probablemente era el individuo que empleaba a los segadores. Booz era un hombre rico, él podía descansar completamente en ese mayordomo para que él empleara y para que él despidiera, pero Booz no era así. Este hombre sabía perfectamente quiénes trabajaban para él y quiénes no. Y cuando él vio a esta joven en su campo, él dijo, esta joven no es del grupo, ¿quién es esa joven? Y vemos en el versículo 14, están en época de siega, o sea, en un tiempo que requiere todavía de más trabajo. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. ¿Qué quiere decir esto? Que Booz en ese tiempo decidió no irse a su casa a comer. Él estaba comiendo con sus jornaleros. Este hombre no controlaba su hacienda a control remoto, él estaba allí. Y vemos en el capítulo 3, versículo 2, que Noemí recomienda a Ruth ahora que vaya una vez más a la hacienda, porque ella sabía que Booz ese día iba a dormir allí. Dice, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas.
El trabajo de aventar la parva de la cebada consistía en tirar el grano hacia arriba contra el viento con una pala, de tal manera que la paja inservible el viento se la llevaba y caía el grano bueno después de haber pisado la cebada. De ese modo la paja inservible se separaba del grano. Y esa parte del trabajo era muy importante y generalmente se hacía de tarde porque era el tiempo que más viento hacía. Debo aclarar eso porque vos no era un individuo que vivía en la hacienda descuidando a su familia. Aquí tenemos a un individuo que en un momento dado del trabajo, por cuanto se requería su cuidado más intensamente, vos decidió no irse a su casa a dormir esa noche. Él habría de estar ocupado vigilando que ese asunto se hiciera correctamente porque es la parte más importante de la cosecha. Todo el trabajo de un año podía perderse en el aventar la parva y él tenía que estar allí vigilando su asunto. Así que, hermanos, el hecho de que vos era un hombre rico y era un hombre piadoso no era incompatible con su diligencia en su trabajo. Este era un hombre diligente. Dice un refrán popular que el que tiene tienda, que la atienda. Y eso es exactamente lo que quiere decir Proverbios capítulo 27. El que tiene tienda, que la atienda, que se ocupe de eso, porque esa es la vocación que el Señor le ha dado. Ese hombre va a darse cuenta si realmente está prosperando y eso le permitirá ser agradecido con el Señor por la bondad que ha tenido con él, prosperándole sus negocios. Si por el contrario percibe que los negocios están estancados, este hombre se apresurará a poner más empeño en su trabajo antes de que sea demasiado tarde. Y si se da cuenta que el negocio está declinando, buscará diligentemente cuál es la causa de ese decaimiento y podrá corregir el problema a tiempo. Pero hermanos, ese negocio solo es posible cuando inspeccionamos frecuentemente nuestros asuntos. Cuando le dedicamos a nuestros trabajos el tiempo y la atención que requieren. Si usted no tiene tiempo para un asunto, entonces no se dedique a eso. No se dedique a eso. Porque Proverbios dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y en sexto lugar, el último caso particular que vamos a ver en estos estudios de la prudencia, debemos ser prudentes en cuidarnos de aquellas faltas y pecados que son característicos de nuestra vocación particular. Debemos ser prudentes en cuidarnos de aquellas faltas y pecados que son característicos de nuestra vocación particular. En toda vocación o trabajo existen ciertos peligros que son inherentes a él. Y en un sermón anterior mencionamos cómo Juan el Bautista reconoce eso en su sermón de Lucas 3, cuando está hablando a aquellos que fueron al Jordán a ser bautizados. Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13. O podemos llegar al 14. Dice aquí, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, o sea, cobradores de impuestos. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Juan el Bautista no conocía a estos publicanos personalmente. Él no había escuchado rumores acerca de la manera como estos publicanos desarrollaban su labor, pero él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Este hombre reconocía que había una tentación particular en el cobrar impuestos. ¿Cuál es la tentación? La de cobrar más dinero de lo que se debe para quedarse con el vuelto. En el versículo 14 también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cero macuteo, es lo que está diciendo Juan el Bautista en ese texto. ¿Por qué? Porque él reconocía que en esa labor en particular había un problema, había un pecado que era inherente a esa profesión. Así que este hombre está reconociendo que en cada vocación, en cada trabajo, hay ciertos pecados, hay ciertos errores que son propios de esa vocación. Por ejemplo, en el caso de los comerciantes, son varios los pecados y faltas con los que tendrá que luchar más a menudo en el desempeño de su trabajo. En ocasiones, por ejemplo, se verá tentado a sentir envidia al ver la prosperidad de otros mientras sus negocios están estancados. En otras ocasiones, el comerciante se sentirá descontento o con temor cuando repentinamente las circunstancias dejen de ser favorables o se vislumbre en el futuro cercano que se avecinan dificultades y el comerciante estará temeroso
un temor que no es correcto, un temor que puede ser pecaminoso. ¿Qué debe hacer el comerciante en ese caso? Hay dos verdades que corren a todo lo largo de la Escritura que deben ser un ancla para ese hombre. Y esas verdades mantendrán esas pasiones sujetas si él las usa en el momento adecuado. ¿Cuáles son? Dios es soberano y el hombre es responsable. Así que si providencialmente otros prosperan mientras tus negocios se estancan a pesar de que eres diligente en tu trabajo, o si las circunstancias se tornan adversas repentinamente, entonces recuerda que Dios es soberano, que Él es quien gobierna todas las cosas que te rodean y más aún las gobierna para tu bien. Él las gobierna para tu bien. Es Jehová que enriquece, es Jehová que empobrece. En una mente protegida por esos pensamientos no habrá lugar para la envidia, el descontento o el temor. ¿Y qué si la razón del malestar económico está en una falta de diligencia de tu parte? Entonces recuerda que el hombre es responsable. Que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estás donde estás por responsabilidad tuya, por tu falta de diligencia, por tu falta de responsabilidad. Ve delante del Señor en arrepentimiento, pidiendo perdón por tu falta de prudencia y pidiendo al mismo tiempo que el Señor te dé sabiduría para corregir lo deficiente y cambiar el curso de acción para el futuro. En el caso de aquellos cuyas vocaciones los obligan a trabajar en la dirección de otros seres humanos, como es el caso de los ingenieros, el caso de los arquitectos, el caso de los que trabajan en una empresa donde laboran mucho personal, las tentaciones particulares inherentes de ese trabajo serán la ira, la amargura y el resentimiento. Una persona que tiene que trabajar dirigiendo a mucha gente tendrá normalmente la tentación, tendrá que bregar con la ira, la amargura y el resentimiento. Son muchas las negligencias que tendrá que soportar. Son muchas las promesas incumplidas. Se lo traigo el martes. Y el martes el trabajo ni siquiera ha comenzado. Y usted se pasa por el taller y se da cuenta que el individuo ha tomado demasiado trabajo. Y que el ebanista le quedó mal. Y que el herrero le quedó mal. Y que el electricista no fue. Muchas promesas incumplidas. Muchos atrasos, etcétera. Donde hay tantos seres humanos envueltos, como es en el caso de una construcción, o en el caso de una industria, es muy difícil que no surjan irresponsabilidades de una forma u otra. Y cuando eso no es manejado correctamente, hermano, eso afecta a tu alma. Te llena de ira, de amargura y de resentimiento. ¿Y qué debemos hacer en este caso para poder bregar con este problema? Bueno, lo primero que debemos hacer es recordar que esa ira y esa amargura pueden ser mortificadas y desechadas. Esa ira no tiene por qué controlarte si tú eres creyente. Tú no puedes impedir que venga la tentación de airarte, pero tú sí puedes mortificar esa ira que ha nacido en tu corazón. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 31? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si el apóstol Pablo está diciendo allí, quítense de vosotros todas esas cosas, lo primero que Pablo está reconociendo es que esas cosas pueden venir a tu vida, porque yo no puedo quitarme algo que yo no tengo. Hace un rato, por el calor que tenía, me quité el saco. Pero yo no puedo quitarme el sombrero, porque yo no traje ningún sombrero. Si el apóstol Pablo dice, quítense de vosotros todas esas cosas, es porque Pablo está reconociendo que un cristiano puede sentir esas cosas. Pero también Pablo está reconociendo que el cristiano puede quitársela de encima. Porque si no, no nos estaría dando esa orden. Quítense de vosotros todas esas pasiones carnales. Aún en medio de las negligencias, de las irresponsabilidades, de los atrasos, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Y lo segundo que debemos hacer es recordar constantemente la paciencia que Dios tiene contigo día tras día. Hermano, te aseguro que eso es un antídoto tremendo contra la ira, la impaciencia, la amargura, el resentimiento. Recuerda constantemente la paciencia que Dios tiene contigo día tras día.
Te violentas cuando ves lo negligente que son los demás, cuando escuchas todas esas promesas incumplidas. Pero ¿acaso no es cierto, hermano, que Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros, con todas nuestras negligencias e irresponsabilidades? Yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros si Dios nos tratara como algunos tratan a sus obreros? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si por nuestras negligencias e irresponsabilidades espirituales Dios nos tratara y nos hablara desde el cielo como algunos supuestos cristianos le hablan a sus jornaleros? ¿Qué sería de nuestras vidas? Eso no quiere decir que no debemos dirigir con firmeza a todos aquellos que laboran para nosotros, o que no debemos exigir responsabilidad, o no. No, debemos dirigir a nuestros trabajadores con firmeza y exigirles responsabilidad. Y me voy a ir más lejos. Y si es cristiano, exígele más responsabilidad. Porque hay hermanos, a costa de que trabajan con hermanos, que siempre están pidiendo permisos. No, si usted trabaja con un cristiano, sírvale mejor. Y el patrón cristiano le debe exigir más por el bien de su alma, si el que está trabajando para él es un creyente. Aquí no estamos hablando de ser flojos en la dirección. Pero hermanos, una cosa es exigirle a un ser humano que sea responsable, y otra muy distinta, tratar a un ser humano como si fuera un animal. Son dos cosas muy diferentes. No es una bestia, es un hombre. Y un hombre que está hecho a la imagen de Dios. Oh hermanos, mucho cuidado, Dios está en contra de todo tipo de opresión. De todo tipo de opresión. Ya sea una opresión verbal o ya sea una opresión económica. En Santiago capítulo 5, versículo 1 al 4, hay un texto muy fuerte. Y debo recordar, hermanos, que Santiago no era comunista. Él no era del partido de izquierda de Jerusalén. Y este texto tampoco lo escribió inspirado en Carlos Marx, sino inspirado en el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que dice Santiago en este texto? Vamos ahora, ricos. Y debo aclarar que está hablando a ricos inconversos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal, el salario, el sueldo de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Tú estás oprimiendo a tus empleados, hablándoles mal como si fueran bestias. Y estás pagándole menos de lo que debes. Hermano, esto está entrando en los oídos del Señor de los ejércitos. Pero están hablando de estos ricos inconversos. Sí, es verdad. Pero si eso es a los inconversos, ¿cuánto más inconsistente no será una persona que diga ser cristiano y que es al mismo tiempo un opresor? Si eso es lo que dice Dios a los inconversos, ¿cuánto más inconsistente no será una persona que afirme haber conocido a Cristo y al mismo tiempo es un explotador? Le habla a sus jornaleros como si fueran bestias y no le pagan lo que es debido. Eso está entrando en los oídos del Señor de los ejércitos. Bien, hermanos, como hemos podido ver, la prudencia es necesaria para poder dirigir todos nuestros asuntos, de tal manera que podamos glorificar a Dios en nuestra vocación, de manera que podamos servir a nuestra generación, y de manera también que podamos tener una vida bienaventurada. Y aunque ya hemos visto que es Dios quien da la prudencia y el entendimiento, esas cualidades pueden y deben ser desarrolladas haciendo uso de los medios que el Señor mismo ha provisto para esos fines. Así que, habiendo considerado primero la naturaleza y necesidad de la prudencia, y en segundo lugar los casos particulares en que esa prudencia debe ser aplicada, ahora veremos en tercer lugar, y por último, con esto vamos a terminar, algunos consejos prácticos para el desarrollo de la prudencia.
algunos consejos prácticos para el desarrollo de la prudencia. Si a la luz de todo esto que hemos estado diciendo, hermano, tú ves que no has tenido prudencia en tu trabajo, he aquí algunos consejos que podemos extraer de las Escrituras para nosotros poder desarrollar la prudencia. En primer lugar, dedícate a gobernar tus pasiones y tus deseos en vez de dejarte dirigir por ellos. ¿Tú quieres ser prudente? Dedícate a gobernar tus pasiones y tus deseos en vez de dejarte dirigir por ellos. Y no solamente en los negocios, en todas las cosas, desde la más simple hasta la más complicada. Y mientras el Señor nos mantenga vivos o en este púlpito predicando, no nos cansaremos de repetir, aunque suene como una cantaleta, vez tras vez, que los creyentes no deben guiarse por pasiones, que los creyentes no deben guiarse por deseos, sino por principios. Yo no sé cuántas veces se ha repetido esta frase aquí en los últimos años, pero hermanos, no nos cansaremos de repetir lo mismo vez tras vez. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, Pablo describe a los inconversos, a los que van camino a una condenación eterna en el infierno, como hijos de desobediencia, personas que a la hora de actuar lo hacen siguiendo los deseos de su carne, dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que ellos desean, lo que ellos codician, lo que ellos anhelan, detrás de eso se van. Y por su parte, Judas describe a los inconversos en su pequeño libro como sensuales. ¿Qué son los inconversos? Personas sensuales que no tienen el espíritu, dice Judas. Personas que actúan de acuerdo a lo que le dicen sus sentidos. Pero hermanos, los creyentes tenemos el Espíritu Santo, el cual ha hecho morada en nosotros y nos ha capacitado para poner en sujeción esas pasiones que todavía se encuentran en nosotros. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 24? Dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debo decir que este crucificado no ha muerto todavía. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está agonizando ese hombre, esa pasión, ese deseo que está en el fondo del corazón. Y de paso, no puedo resistir la tentación de recomendar a cualquier persona que quiera saber cómo funciona el alma, léase La Guerra Santa de Juan Bunyan. Y usted va a ver ahí lo que es una radiografía de cómo funciona el alma de un hombre. ¿Cómo funciona eso que está dentro de nosotros que se llama el alma? Dice la Escritura, sí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero al mismo tiempo nos dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¡Qué paradójico! Han sido crucificados, pero no están totalmente muertos. Han sido más bien reducidos a la impotencia. Es decir, tú no tienes por qué dejarte gobernar por ellos, porque han sido reducidos a la impotencia. Pero si te descuidas, hermano, y sigues los dictados de tus pasiones, vas a ser un hombre imprudente toda tu vida. Vas a ser un imprudente toda tu vida. ¿Saben una cosa? Y esto es triste. Generalmente, la imprudencia no procede de la falta de inteligencia. Hermanos, generalmente, la imprudencia no procede de la falta de inteligencia o de la falta de discernimiento. Las personas imprudentes generalmente no son brutas. ¿Saben cuál es su problema? Que actúan en una forma desconsiderada y apasionada. Ese es el problema. Hay personas que llegan a hacer tonterías que seguramente no hubiesen hecho de haber considerado el asunto con objetividad y fríamente. No lo hubieran hecho nunca. No es falta de inteligencia. Es desconsideración y apasionamiento. Nos viene una idea al corazón
y inmediatamente nos vamos tras ella. Las personas que actúan apresuradamente a menudo tomarán por el camino equivocado. A veces pegan, eso es verdad, a veces dan un golpe de suerte y pegan. Pero hermanos, no tentemos al Señor, no tentemos al Señor. Dice la Biblia, el que se apresura con sus pies peca. El hombre y la mujer que actúan rápidamente generalmente tomarán por el camino equivocado. ¿Saben por qué? Porque lo que usualmente se levanta primero es nuestra pasión, no nuestra cordura. Los primeros impulsos que salen del alma generalmente son los naturales. Son los que salen de ese pecado y corrupción que todavía mora en nuestro corazón. La gracia tiene que ser traída. La corrupción se levanta sola y es automática. ¿Quieres ser prudente? Dedícate a gobernar tus pasiones diariamente, en tu hablar, en tu vestir, en tu andar, en tu hacer, en tu considerar, en tu planificar. Tienes que ser considerado. Gobierna tus pasiones, gobierna tus deseos en vez de dejarte dirigir por ellos. Si no, vas a ser imprudente toda tu vida. Segundo consejo. Mantén en todo momento un espíritu enseñable que te permita sacar lecciones de todo lo que te rodea. Mantén un espíritu enseñable que te permita sacar conclusiones, aprender lecciones de todo lo que te rodea. En ese sentido, los éxitos y los fracasos de otros pueden ser de mucha ayuda para ti si mantienes los ojos abiertos. Si tú ves que un hermano ya cogió por allí y se fue de boca, evita ese camino. Evita ese camino. Salomón nos dice en el libro de Proverbios que el campo del perezoso fue una buena lección para él, en Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34. Noten lo que es un hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. Salomón estaba caminando por un campo, una actividad completamente humana. Pero este hombre meditaba en la ley del Señor de día y de noche. Y dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Cuántos insensatos habrán pasado por ese campo y siguieron siendo insensatos? Hermanos, ¿cuántas lecciones nos pasan a diarios por al lado y no aprendemos nada de ellas? Pero este hombre pasó por al lado del hombre del campo perezoso. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, y tomé consejo. Salomón pasó por ese campo y dijo, mira lo que va a ser mi vida si yo soy un hombre perezoso. Es un hombre que usa la cabeza para pensar. Hoy es una frase fuerte, pero decía alguien, un poeta secular, dice, aparentemente algunas personas solamente usan la cabeza para peinarla. Pero hermanos, nosotros no debemos ser así. No debemos ser así. Salomón usaba tanto la cabeza que hasta las hormigas eran una lección para él. Dice en el capítulo 6 de Proverbio, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Etcétera. Este hombre aprendía hasta de las hormigas, era un hombre enseñable. Era un hombre enseñable. Es por ello que no se puede ser prudente e irreflexivo al mismo tiempo. No se puede. Para ser prudente hay que ser reflexivo. Recuerda, hermano, que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Toda nuestra capacidad de razonar y todo nuestro intelecto debe ser puesto al servicio del Señor. Saben que nosotros estamos viviendo en una época donde muchos cristianos piensan que el atesorar conocimiento es algo vano y hueco. ¿Para qué aprender tanto? ¿Para qué mortificarme la existencia? El texto favorito de estas personas es el mucho estudio es fatiga de la carne. Hermanos, hay que ver en qué contexto Pablo dijo eso. Salomón en el Eclesiastés. Hay que ver en qué contexto.
Porque dice también el mismo Salomón, el hombre que atesora conocimiento es un hombre prudente. Es un hombre sabio el que atesora conocimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento es el conocimiento vano? Aquel que solo sirve para alimentar el orgullo. Pero aquí no se está hablando de ese conocimiento que llena tu corazón para ser más piadoso, para aprender lecciones espirituales. Hermano, usa tu mente, que Dios te ha dado una capacidad para razonar. Si quieres ser prudente, debemos ser hombres y mujeres reflexivos. Como dice David, cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él no se queda pensando en una novia que tuvo cuando era joven. No, él dice, digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? David veía un atardecer, veía la grandeza del firmamento y de inmediato llevaba ese pensamiento al trono de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a sacar lecciones de todo lo que nos rodea. Hermanas, si ya tú has visto hermanas de la iglesia que se han casado con hombres inconversos y le ha ido mal, aprende esa lección por el mal de otro, no pases por ese mal tú misma. Eso es sacar lecciones de los males o de los éxitos también de otras personas. Podemos aprender de los demás. Como dice Job, ¿quién ha endurecido su corazón y le ha ido bien? ¿Qué está pensando Job? Yo he visto muchos hombres que han endurecido su corazón contra el Señor y se han estrellado contra una pared. Para aprender esa lección yo no quisiera estar yo estrellado contra ella. Ya yo he visto lo que le pasa a los hombres que endurecen contra Dios su corazón. Tercero, antes de tomar decisiones importantes, busca el consejo de hombres sabios. Antes de tomar decisiones importantes, busca el consejo de hombres sabios. Dios no ha dado a ningún hombre tanta capacidad como para que no necesite del consejo de otros. Nadie es autosuficiente. Así que si sabemos que alguna persona ha podido desarrollar ciertas capacidades en cierta área y ha demostrado por su actuación que se trata de un hombre sabio, no debemos dudar en buscar consejo cuando tal cosa sea necesaria. A esas personas. Nuestro orgullo nos dice en ocasiones que si buscamos consejos de otros, estamos admitiendo con ello nuestra falta de capacidad. Si yo pido consejos, ¿qué van a pensar los demás? Que yo soy un inepto. Hermano, no le hagas caso a tu orgullo, porque dice la Biblia que el hombre sabio busca consejo, pero el necio lo desprecia. No buscar consejo es una necedad, cuando el consejo sea necesario. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El hombre que posee esta clase de oído es aquel que busca consejo, oigan bien, no donde aquellos que le dirán lo que él desea oír, porque aquí dice, entre los sabios morará. Yo no voy a ir a buscar consejos donde yo voy a escuchar lo que yo quiero oír, sino donde aquellos que te hablarán con franqueza y con verdad. Aquellos que te hablarán con franqueza y con verdad. Mira, hermano, si tú tienes un amigo que no te amonesta a menudo, aléjate de él. Es un mal amigo. Es un mal amigo. Si tus amigos no se meten contigo cuando ven que tú cometes errores, aléjate de ellos porque no te aman. Porque dice Proverbios que un hombre sabio escucha las reprensiones y los sabios reprenden cuando es necesario. Por eso dice Apocalipsis capítulo 2 y lo repite varias veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso no es una contradicción cuando dice el que tiene oídos para oír, porque es que mucha gente tiene el oído pero no para oír. Tiene oídos pero no para oír. Solamente van donde le van a tocar la música que les agrada. No, hermano, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. A veces es incómodo morar entre sabios. Yo recuerdo una conversación que tuve con alguien el año pasado. Una conversación un poco extensa, de esas que uno tiene de cada año un día. Duró desde las 11 hasta las 4 de la mañana.
Y ahí se dijeron cosas, me dijeron cosas, que yo a veces decía, va a seguir. Hermanos, yo no creo que ninguna conversación me haya hecho tanto bien que esta conversación del año pasado. Hermanos, a veces es duro ir, pero es bueno que le digan a uno, porque nadie es autosuficiente. Nadie es autosuficiente. ¿Tú quieres ser prudente? Busca el consejo de hombres sabios. Cuarto, estudia las Sagradas Escrituras sistemática y diariamente. Estudia las Sagradas Escrituras sistemática y diariamente. Recuerda que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Por eso es bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche. Y en el Salmo 1 se le compara al árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y dice, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Cuánta sabiduría encontramos en este mismo libro de Proverbios, por ejemplo? Un libro que fue diseñado para proveer sabiduría y prudencia a los que carecen de ella. Dice la introducción, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Es para eso que se escribió este libro. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es una buena práctica, y para mí me ha sido de mucha bendición hacerlo en algunos momentos de mi vida, tomar durante un mes y leer el capítulo de Proverbio que corresponda al número de ese mes. 1 de marzo, capítulo 1. 2 de marzo, capítulo 2. 3 de marzo, capítulo 3. Proverbios tiene 31 capítulos para cada día del mes. Y al otro mes, lo mismo. Y al otro mes, lo mismo. Hermanos, en el libro de Proverbios hay mucha sabiduría que te ayudará a ser prudente en tu andar. Y por último, ora al Padre de las luces por instrucción y sabiduría. ¿Tú quieres ser prudente? Ora al Padre de las luces por instrucción y sabiduría. La Escritura llama a nuestro Padre Celestial en 1 Timoteo 1:17 el único y sabio Dios. ¿Quién es nuestro Dios? El único, porque no hay otro, y sabio porque no hay más sabio que Él. Nuestro Dios es infinitamente sabio. Y no solamente ha plasmado esa sabiduría en su palabra, sino que también ha prometido a sus hijos concederles esa sabiduría cuando se la pidan a Él y la busquen humildemente. Y la busquen con humildad. ¿Sabe lo que dice Cristo? Te alabo, Padre, porque estas cosas se las escondiste a los sabios y se las revelaste a los niños. El Señor solamente revela su voluntad a los hombres y mujeres humildes. A personas que se sientan delante de la palabra y dicen, Jehová habla, que tu siervo escucha. Yo quiero aprender. Proverbios capítulo 2, versículo 5 al 7 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a quienes, a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le revela su voluntad. Cuando un hombre quiere atesorar conocimiento de la Escritura para envanecerse, Dios lo entenebrece. Pero hermanos, Dios ha prometido darle sabiduría a los rectos, a los que quieren caminar rectamente. Así que no hay razón para que seas un insensato y un imprudente, porque Dios te ha prometido de su caudal de sabiduría dártela a ti si te la pides humildemente. Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Recuerda que Él puede influenciar tu mente, dirigir tus pensamientos, guardarte de tentaciones y librarte de todo mal. ¿Quieres entonces ser prudente? He aquí algunos consejos. En primer lugar,
Dedícate a gobernar tus pasiones en vez de dejarte dirigir por ellas. Segundo, mantén en todo momento un espíritu enseñable que te permita sacar lecciones de todo lo que te rodea. Tercero, antes de tomar decisiones importantes, busca el consejo de hombres sabios. Cuarto, estudia las Sagradas Escrituras diaria y sistemáticamente. Quinto, ora al Padre de las Luces por instrucción y sabiduría. La semana próxima pasaremos a otras consideraciones dentro de estos temas acerca de la teología del trabajo. Por ahora, espero que el Señor nos haya ayudado a comunicar no solamente algunas ideas acerca de la prudencia, sino que también hemos tenido como pastores una idea detrás. En otras palabras, hermanos, hemos tenido el propósito de prenderlos con astucia. Hay algo que hemos querido dejar en vuestras mentes, aparte de todo esto que hemos dicho de la prudencia, y es que ciertamente la Escritura regula todos los aspectos de nuestra vida. Cuando uno comienza a ver todo lo que Dios dice acerca de eso, uno se da cuenta que no hay aspecto de nuestra vida, nada que no sea regulado por la palabra de Dios, ni siquiera nuestros pensamientos. Ni siquiera nuestros pensamientos. Nada está fuera de la regulación de la palabra de Dios. Y hermanos, cuando un cristiano entiende eso, esa comprensión lo moverá a ser agradecido con el Señor por su palabra. Y también lo estimulará a ser diligente en el estudio de la Escritura y en la aplicación de ella en su vida diaria. Entenderemos entonces lo que dice David, que la palabra de Dios vale más que el oro y que la plata. Hermanos, ¿qué sería de nuestra vida si Dios no hubiera revelado su palabra? Estaríamos andando a tientas en tinieblas como hombres ciegos en un mundo lleno de peligros. Pero gracias a Dios por su palabra. En ella tenemos una lámpara que ilumina nuestro andar. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Vamos a orar.